¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a las pantallas de Radio Televisión Marbella, bienvenidos a una nueva edición de La Tertulia, en una semana esta en la que se conmemora la Semana de la Democracia Local. Es una conmemoración a nivel europeo y en Marbella la Delegación de Participación Ciudadana ha organizado una serie de actos para acercarnos más a un concepto como ese, el de la democracia, y más aún a nivel local. De democracia, de municipalismo, de sus problemas y de sus retos queremos hablar en el día de hoy. Por eso nos hemos traído a una pequeña parte de la corporación municipal a los que agradecemos su presencia. Les voy a presentar ya a nuestros invitados, a quienes nos van a acompañar en esta tertulia en el día de hoy. Está con nosotros Enrique Rodríguez, que es concejal del Partido Popular. Hola Enrique, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas noches, Roberto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Está también con nosotros José Ignacio Macías, que es concejal del Partido Socialista. Hola José Ignacio, muy buenas. Hola Roberto, buenos días, buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos también. Gracias a ti por invitarnos. Y también está con nosotros Manuel Osorio, concejal de Opción Sanpedreña. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué hay? Muy buenas tardes, Roberto. Muchísimas gracias por estar con nosotros, a él, a todos ellos. Nos gustaría haber contado también con la presencia de María García, concejala de Ciudadanos en el Ayuntamiento. Disculpamos su ausencia, estaba comprometida hasta última hora. Un pequeño problema de última hora le ha impedido estar con nosotros. Ya decimos que, por supuesto, disculpamos esa ausencia en el día de hoy para hablar de democracia y de municipalismo, dos conceptos que creo que son conocidos por todos, pero que a veces nos pueden sonar un poquito raros. Y mi primera pregunta, a modo de introducción del debate, es sobre eso, sobre la democracia, sobre posibles peligros, sobre la situación en este 2022 de la democracia, especialmente a nivel local, ya que es la conmemoración europea. Para cualquiera, democracia, peligros, situación en la que nos encontramos. Pues José Ignacio, yo personalmente estoy seriamente preocupado, no por la situación actual en este momento, creo que España tiene una democracia consolidada en su conjunto y a nivel municipal también, pero los peligros para la democracia son muy evidentes. Digamos, las sucesivas crisis que hemos sufrido en estos últimos 10 años, desde la crisis del 2008 pasando por la pandemia, después ahora tenemos una guerra, hemos tenido en España un volcán, en fin, todas esas crisis están haciendo que la gente se radicalice, que la gente tenga cada vez menos fe en las instituciones y poco a poco pues podemos ir cayendo, como ya ha pasado en otros países, en manos de populistas que terminen destruyendo la democracia. Tenemos que tomar medidas y tenemos que tomárnoslo muy en serio. No sé si el resto lo veis de manera similar. Sí, bueno, permiso. Sí, evidentemente llevamos razón, es decir, dependiendo de cómo hablemos, si es a nivel internacional, que yo creo que a nivel internacional lo que ha demostrado que la solidez de esa democracia, ya no a nivel nacional, sino también a nivel europeo, ha hecho que se haga, que se consolide aún más y que se haga un bloque común para, bueno, mirando en dirección al problema que tenemos ahora con Ucrania, ¿no? Yo creo que se está dejando muy claro cuál es la postura a nivel europea y a nivel nacional. Bueno, pues sí, estoy también con el señor Macías. Los populismos al fin y al cabo estamos viendo, o hemos visto también estos años atrás, que resurgieron, tuvieron muchísimo auge, pero esto yo no sé si decir, y le digo por la parte que me toca, por suerte o por desgracia, pues se está volviendo otra vez a ese bipartidismo que había y lo que puede ser otra vez esa gestión entre los dos bloques mayoritarios a nivel nacional. Pues bueno, mientras que se respete la normalidad y ese concepto de democracia prevalezca ante todo, yo creo que bueno, va bien. Enrique. Yo creo que la democracia es verdad que está jugando un papel fundamental, trascendental en el mundo, donde yo creo que la importancia también es ese posicionamiento que tenemos que tener como sociedad, donde cada vez se excluya más o provenga de donde venga, de la ideología que sea, cualquier país que no sea plenamente democrático. Muchas veces, si me permitís, se blanquean algunas ideologías, algunos regímenes por unos intereses que en algunos casos son comerciales, en otros, y yo creo que ahí también que tenemos que trabajar junto con las instituciones que son comunitarias, porque como estamos viendo con algunos países que pierden ese cariz democrático, acaban dando su verdadera cara, y también ahí tenemos que hacer un posicionamiento común entre todos para defender la democracia, no solamente
en nuestras fronteras, sino también en nuestros ámbitos de responsabilidad ante las instituciones que nos representan de forma comunitaria o de forma extracomunitaria. Y a nivel interno yo creo que coincido con el desapego que muchas veces se puede producir en los ciudadanos, que hacen que puedan dejar de confiar en la política, que puedan dejar de confiar que prestando su voto pueda haber, y que al final se caiga en el radicalismo, en aquellas cuestiones que a problemas complejos que tiene nuestra sociedad, como pueden ser crisis o grandes retos, pues vienen con soluciones fáciles, también en algunos casos pues con medidas rápidas, con respuestas que quepan en un tuit, y que lo que hagan sea, bueno, pues que la gente acabe desconfiando o se acabe agarrando a ese mensaje sencillo, rápido y directo, pero que después no es aplicable, ¿no? Yo creo que es el mayor riesgo que tenemos, la desafección, y que podamos seguir tirando al populismo. Y para eso yo creo que la necesidad de acuerdos, de pactos, de grandes consensos, cuando más sólida ha estado la democracia en nuestro país, es cuando más grupos, no hablamos solamente de dos formaciones, sino cuando se ha permitido, como en la Constitución, tener un amplio abanico, que estaban desde los partidos de centro, otro tipo de formaciones, e incluso, pues en este caso, también las formaciones nacionalistas o regionalistas, que también formaron esos consensos. Bueno, de esa primera intervención yo creo que hay bastantes cosas interesantes en las que creo que además habéis coincidido. Por ejemplo, populismo, identificar el populismo como un posible enemigo de la democracia, pero vamos a definir lo que es el populismo y por qué puede ser peligroso. Hablaba Enrique antes de esa definición sencilla de problemas complejos, no sé si puede ser una definición del populismo, y por qué puede ser importante, qué se puede hacer ante el populismo si es un enemigo de la democracia. Yo creo que la definición o la descripción que ha hecho Enrique es perfecta. Es sencillamente ofrecer soluciones muy simplistas a problemas muy complejos. Es lo que ahora lo llamamos populismo. Antiguamente se llamaba demagogia, y era algo que ya denunciaba hasta Platón en la República, que las democracias tendían a terminar en la demagogia, es decir, en manos de una persona que prometía al pueblo cosas que no iba a poder cumplir. ¿Cómo se puede luchar contra eso? Pues a veces no queda más remedio que la solución de la vacuna. Es decir, dejar que gobiernen para que se vea que no pueden resolver los problemas que prometieron resolver de un plumazo simplemente publicando algo en el Boletín Oficial del Estado. El Boletín Oficial del Estado no resuelve problemas. Hacen falta recursos. Sí, y ahí es donde las cosas fallan. Yo iba a decir eso, es decir, que normalmente los grupos más populistas son los que en ningún momento han tenido posibilidad de gestión, porque en el momento en que llegas a gestionar es cuando empiezas a comprender, empiezas a ver un poco lo que es, lo que es la administración, cómo funciona, lo que es la legislación y lo que, bueno, pues a lo que tiene uno que hacer y las cosas o las formas con las que se hacen, ¿no? O tenemos o hay dos razones, o está mal hecho desde un principio, que también puede ser que a lo mejor haya cosas que desde un principio no hayan llevado el camino que deberían de haber llevado, o si no, cuando llegas ahí a la hora de hacer gestiones, y ya, esto yo creo que vale para cualquier institución, ya sea nosotros que somos los más cercanos al ciudadano o a nivel estatal. Yo me echo las manos a la cabeza si nosotros aquí, que ya creo que todos los que hemos estado aquí sentados hemos tenido posibilidad de gestionar, sabemos lo dificultoso que es y los problemas que es, pues no me quiero yo pensar ni imaginar lo que puede ser a nivel nacional, con problemas ya que afectan a todo un país y a todo un conjunto de una sociedad que puede ser ya son muchísimos problemas. Es decir, que la demagogia, yo creo que la demagogia, el populismo siempre va a existir por desconocimiento, y en el momento en que has tocado, en el momento en que has tocado pelos, que has gestionado y ya lo hace, entonces ya sí diría yo que es demagogia pura y dura. Estoy de acuerdo, no, yo creo que el populismo se acaba desmontando solo, o por experiencia de gestión, que se hace notar cómo aquello que proponían pues no es viable, o también con el paso del tiempo. Yo creo que hay muchos partidos que no necesitan la experiencia de gestión, sino que solamente hay que dejarlos que al final el debate parlamentario, las intervenciones públicas,
se hacen en algunos casos durante años y la trayectoria hay que demostrarla en muchas situaciones difíciles. Y yo creo que también hay una responsabilidad de otros partidos de frenar al populismo y es no intentar equipararse nunca con el populismo. En algunos momentos yo creo que de forma desacertada, acordamos cuando lo que Manolo ha dicho, ¿no? Se rompe un poco el bipartidismo, salen partidos de la nada que surgen en diferentes y en muchos casos pues lo que se intenta por parte de muchas formaciones es equipararse en ese tono, equipararse en el discurso, en la forma de entender, incluso a veces en la propuesta rápida, y eso yo creo que durante una época, que yo creo que está pasando, a la sociedad española le trajo muchas consecuencias, ¿no? Que era, hace unos días, ¿no? Tenemos a Rajoy aquí hablando de esa política para adultos, y fue, es verdad, un momento de la sociedad donde todo el mundo era la rapidez, que lo he dicho antes, la rapidez del tuit, también era la necesidad de la noticia colgada al minuto, y eso al final favoreció un clima que yo creo que durante unos años también empobreció, si no la democracia, las relaciones democráticas. Es verdad que había épocas en las que yo creo que la tensión en una mesa entre amigos de distintas formaciones políticas, no hace falta irnos a zonas que estuvieron como puede ser Cataluña, sino cualquier mesa, se elevó demasiado el tono, demasiados decibelios, y yo creo que eso está bajando. De todas formas, sí, por supuesto. Sí que hay algo que se puede hacer de forma inmediata y que puede evitar o puede contribuir a evitar que este clima de confrontación se reduzca de forma más rápida. Y es precisamente prestigiar las instituciones. Las instituciones, el andamiaje institucional es la mejor herramienta que tenemos contra el populismo. ¿Por qué? Porque tenemos separación de poderes, tenemos equilibrios entre poderes, lo cual evita que cualquier demagogo pueda hacer lo que quiera, siempre y cuando mantengamos ese andamiaje institucional y lo valoremos. Y por eso creo que tenemos que hacer campañas que hagan a que la gente conozca mejor sus instituciones. A mí me parece estupendo que estemos celebrando la Semana de la Democracia local. ¿Por qué? Porque vamos a poder hablar de la institucionalidad y vamos a poder hablar de cómo funcionan las instituciones. Y esto lo tendríamos que hacer no solamente esta semana, sino en los colegios, en los institutos, dar charlas sobre cómo funciona el sistema institucional, intentar prestigiarlo, intentar que la gente lo conozca y hasta cierto punto lo quiera. ¿Por qué? Porque mientras el sistema institucional se mantenga, estaremos no del todo, pero muy protegidos contra ese tipo de influencias. Mi última pregunta sobre el populismo, la lanzo al aire por si alguien quiere animarse a intentar contestarse. ¿Estamos de acuerdo en que las soluciones sencillas a problemas complejos son prácticamente imposibles? ¿Por qué cala ese populismo? Es decir, ¿qué dice eso de nosotros como sociedad? ¿Por qué hay mucha gente que acaba comprando ese discurso de soluciones sencillas? Yo creo que lo ha explicado Enrique muy bien. Es decir, estamos en la sociedad del consumo, de la respuesta rápida y de la solución inmediata. No lo sé, vayámonos a los más pequeñines, a cualquier sociedad, a la juventud, a cualquiera que quiere. Tú quieres comprar un coche y lo quieres ya. Alguien quiere un móvil y lo quiero ya. Tu hijo quiere ir al circo, al cine y quiero ir hoy. Es decir, no entiende una respuesta que pueda ser una negativa. Si no, son problemas de frustración, de ansiedad. Es decir, estamos generando una respuesta rápida a todo, y eso es lo que yo creo que ha generado que también en política, y yo me van a permitir, y esa mimetización que cogió el resto de los grupos políticos fue ese miedo, porque vio que la respuesta, es decir, que la sociedad respondía a ese mensaje que estaba lanzando esos grupos políticos que daban unas soluciones muy sencillas, muy rápidas, y que después hemos visto que cuando han llegado al gobierno, que han dicho, quieto, un momento, que esto no es lo que parecía, esto no es lo que era. Y entonces sí yo desde luego me parece de lo más lógico y lo más normal lo que está diciendo también el señor Macías. Deberíamos la gente de conocer cómo funciona esto, cuáles son los problemas del día a día, lo cotidiano, lo que para el político o la persona que gestiona tu localidad, que está ahí, cuál es el problema que se encuentra, cuál es tu problema, cómo puedes solucionar tu problema. La forma de funcionar y la forma de no funcionar sería una de las soluciones,
para no solo eso, sino que también la gente se animase, porque la verdad que está nuestra dedicación, vamos a decirlo así, porque no me gusta decirlo profesión, porque no lo considero, pero nuestra dedicación ahora mismo está muy denostado y estamos viéndolo también dentro de lo que se está explicando en esta mesa. Cada vez lo dice más el asentismo que hay a la hora de votar, es decir, que cada vez más alto, porque cada vez la gente está más cansada de eso. Yo creo que eso tenemos mucha culpa nosotros y debemos de pensar en eso, y sobre todo los grupos grandes, sobre todo los grupos grandes que con esa alternancia se conforman, y los que somos más pequeños, pues nos parece que no, que debería de hacerse las cosas de otra forma. Yo asumo la parte de culpa que pueda tener en todo esto, que probablemente también la tendré. Hay una cosa que creo que está pervirtiendo el debate muchísimo, que son las redes sociales. Las redes sociales surgieron, nadie veíamos nada malo en ellas, efectivamente son muy buenas, nos permite conocer a mucha más gente, nos permite relacionarnos de maneras que hasta no podría estar ahí, todo está muy bien. Pero también suponen un bombardeo de información tremendo, un bombardeo de información que la mayor parte de la gente no tiene capacidad para absorber. Antes la gente se informaba leyendo periódicos o viendo la tele, escuchando periodistas. Eso suponía no solamente una noticia, sino también un análisis de fondo y un filtro. Ahora ya no hay filtros, ahora ya no hay análisis de fondo. ¿Sí? Decía Enrique, lo que quepa en un tuit, efectivamente, lo que cabe en un tuit. Esa es toda la información que mucha gente recibe sobre las cuestiones políticas. Yo me he enterado hace poquito, he leído una estadística según el cual algo así como el 50% de los menores de 20 años se informan únicamente a través de TikTok. ¿A quién estarán escuchando en TikTok? Miedo me da. Sí, ni siquiera las redes sociales en general, sino de una en concreto. Sí, de una en concreto que es la que está de moda. Aparte, es mucho más, ¿no? Yo creo que también ha dado la clave, ¿no? El tema emocional también, ¿no? Ya no es tanto por la razón, sino por la emoción, y eso a veces te hace comprar esos discursos que a lo mejor son irracionales, pero que son tremendamente de carga emocionales. Que como has dicho, que cómo triunfan esos mensajes, porque en muchas ocasiones esos mensajes llegan a personas que tienen una debilidad personal o que tienen una situación difícil, complicada, donde un argumento fácil lo que hace es reforzarles lo que ellos sienten, que si además tienen un refuerzo de grupo, pues mucho peor. Y en el tema de las redes sociales, también el otro día que hacíamos desde Juventud, ¿no? Una charla con influencers, con psicólogos, también hablaban de la capacidad de atención que se tiene. Antes había la capacidad de atención de ver a lo mejor una película, ahora por ejemplo ya todo lo que veíamos antes eran, yo no sé si lo recordamos, ¿no? Series que eran series de 2 horas, 2 horas y media. Ahora no, ahora son series y capítulos de 40, 30 o 20 minutos. Lo mismo está pasando con las redes sociales. Las personas no tienden ya, y por eso lo del TikTok, tendemos a ver un vídeo que como mucho tenga 1 minuto de duración. Es lo que se conoce como el slider, ¿no? Y eso es lo que debe ir pasando vídeo. Pues eso también hace que muchas veces haya que concentrar las ideas, todo, en 1 minuto, y está claro que ahí no da tiempo ni a la reflexión, ni a la capacidad de análisis, y mucho menos, en muchas ocasiones me he dicho, al contraste, sino que es una imagen que muchas veces se sube de manera sesgada, se sube que incluso es antigua, de hace años, o de otro lugar, y yo creo que eso es lo que está dando también, ahí estoy de acuerdo con que las redes sociales han traído muchísimas cosas positivas, mucha instantaneidad, mucho bueno, pero por ejemplo una de las cosas que yo creo que más daño hacen, de aquí yo creo que todo, por ejemplo, el tema de la fake news y también los trolls. Eso yo creo que también es un desprecio a la democracia. Yo creo que igual que tienes que identificarte para decir cualquier cuestión, o tenías para escribir, que podía haber un seudónimo, pero siempre había una trazabilidad, pues ese anonimato en las redes sociales, que muchas veces te ves que viene por un lado y sabes perfectamente que es un troll. Yo creo que cuando esos trolls además se utilizan de manera masiva para amplificar un mensaje, aunque sea falso, con la fake news, pues también es una de las cosas que está haciendo que los populismos se compren o tengan mayor difusión. Estamos creando ídolos con miles de seguidores que no sabemos ni siquiera quiénes son, entre otras cosas. Y ni siquiera si existen. Y ni siquiera si existen, exactamente. Hay un par de conceptos más que ya se han esbozado. Hablaba José Ignacio Macías de la polarización y hablaba Enrique Rodríguez del desapego. Son otras 2 cuestiones que me parecen especialmente importantes
en un debate sobre la democracia y me gustaría dedicarles unos minutos. Polarización, ¿existe, no existe? ¿De dónde viene y hacia dónde nos lleva? Lo digo porque paradójicamente llega en un momento en el que parecemos tener más opciones políticas que nunca y sin embargo se habla de polarización. ¿De dónde viene y a dónde nos lleva? La polarización existe, la polarización va creciendo y la polarización en algunos sitios lleva a que en que países tradicionalmente democráticos se encuentren con un gobierno extremista de la noche a la mañana, del signo que sea, si es que para esto da lo mismo. A ver, hablando de las redes sociales, por ejemplo, los algoritmos de las redes sociales. Las redes sociales viven de la publicidad. Para vender mucha publicidad necesitan que tú estés metido en la red social el mayor tiempo posible, para lo cual hay que mostrarte lo que tú quieres ver. Si a ti te gustan los gatitos, te mostrarán vídeos de gatitos y te relacionarás con gente que ve gatitos. Y llegará un momento que solo verás gatitos en las redes sociales y creerás que el mundo está compuesto por amantes de los gatos. Ahora, imagínate que no son los gatos, sino que es una ideología política y tendrás el resultado. Es decir, que la polarización existe, va a más. Y tenemos máquinas, tenemos instrumentos que la van acelerando. Ahí detrás, son los intereses económicos, que son lo que se ha movido. El mundo siempre se ha movido por esos intereses económicos, y esos intereses económicos son los que nos están manipulando la situación para llevarnos a estas situaciones. Se polariza, como pues después, claro, van surgiendo otros conceptos, otras ideas, el populismo, va surgiendo esa demagogia, y al final, bueno, pues eso se extiende, y esa polarización, y es cierto que cada vez y además más curioso, conforme se van agregando, ya digo a nivel político, ya no hablando en otros términos como puede ser redes sociales, pero cada vez que se agrega cualquier grupo político, además que viene con la solución, y lo tiene claro, clarísimo, de dónde está la solución a los problemas, hasta que, volvemos otra vez a la conversación de antes, hasta que llega y gestionan. Cuando gestionan saben que esto es mucho más difícil de lo que parece. Yo creo que el problema, aparte de la polarización política que puede llegar a existir, también hay mucho otro tipo de polarizaciones que pueden existir actualmente en la sociedad. Enfrentar a colectivos entre sí, enfrentar a colectivos que además nunca habían estado desunidos, al revés, que habían enfrentado causas nobles juntos y que ahora te encuentras de que no es un colectivo único, sino que es un colectivo diverso, y dentro de esa diversidad se polarizan, incluso se tienden a enfrentar, o que eso pase con territorios, o que eso pase pues con diferentes, ya como digo, no es ideología, se encuentran en muchas otras cuestiones donde estamos demasiado polarizados y donde cada uno intenta dar su argumento con mayor vehemencia y con mayor defensa. En verdad también porque al final es verdad que el tener mayor información en algunos casos lo que hace es que uno defienda con mayor vehemencia sus argumentos, se retroalimente, como se ha dicho. Si yo estoy en un grupo donde todos los días, lo que he dicho antes, ¿no?, de la espiral de cada uno de esa imitación, nos retroalimentamos de algún comentario, yo me puedo creer que la ideología o el concepto que tenemos, mis 5 amigos y yo, es lo social, pues estamos 24 horas conectados viendo lo mismo. Y eso yo creo que lo que está haciendo es polarizando y también que hay intereses. Y yo ahí sí que creo que está la responsabilidad de los representantes públicos y de las instituciones, ¿no?, de intentar no confrontar más, ni confrontar con territorios, ni confrontar entre colectivos, ni confrontar entre sexos, en definitiva, que la polarización existe y en política ha existido y sigue existiendo, pero también tenemos que preocuparnos de una polarización en muchos otros ámbitos, que yo siempre lo digo, a mí no me gusta el tono grueso en ningún lado, ¿no? Yo creo que el tono grueso en el Congreso queda feo y en determinados momentos dice muy poco de la actitud de los representantes públicos, y a lo mejor nos tenemos que nosotros también meter de algún punto del Pleno donde nos hayamos excedido y entonemos el mea culpa, ¿no? Yo creo que no es digno de los ciudadanos que nos representan. Pero lo que siempre a mí muchas veces yo creo que el problema de esos debates no son lo que se produce en el Congreso. En el Congreso al final todos entendemos que es el debate de un trabajo, de una propuesta parlamentaria o institucional, y que, bueno, el problema es cuando esos debates, esa polarización baja a la mesa,
y a lo mejor, digo a la mesa, al comedor familiar, a la mesa con los amigos, y al final esa polarización que se ve en las instituciones acaba rompiendo familias, que en algún caso se ha dado, acaba rompiendo grupos de amigos o distanciando a compañeros de trabajo. Yo creo que también ese es el verdadero problema y con el que nosotros tenemos que cuidarnos muy mucho para que no paguen las consecuencias otros del tono elevado de la política. No completamente de acuerdo. ¿No pensáis que también puede ser porque estamos creando una sociedad muy egoísta? Muchísimo. Sí. Una sociedad súper egoísta, y ya hablemos en cualquier término, tú entre amigos, entre hermanos, entre parejas. Es decir, que ya en el momento en que entra alguien en tu terreno, y vamos a hablar de relaciones personales, me da igual, tú con tu pareja, porque es que debería ser muchas veces, a nivel político o lo que sea, se debería de hacer. ¿Por qué no sentarnos en una mesa como esta? Hablamos cada vez más y quizá escuchamos cada vez menos. Eso es. ¿No? Y entonces, ¿qué es lo que hay? Mi postura es esta y de aquí no me muevo. Perdón, muchas veces yo tenía una compañero en el trabajo que decía que en las buenas negociaciones todo el mundo tiene que perder, porque si ganamos todo, esto no sale bien. Entonces, todos debemos de perder, y quizás ahí es donde debemos de razonarlo y de verlo, pero en cualquier tipo de relación que establezcamos a nivel social y todo. Tú lo acabas de decir ahora mismo, Enrique, a nivel personal, con amigos, entre parejas, todo. En el momento en que tú estás creando una sociedad egoísta, llega un momento en que pisan tu terreno, la confrontación sale ahí y esa polarización o esa permisividad se rompe, y se rompen relaciones, se rompen equipos y se rompen todo. Ya dije una vez que leí al Papa, yo que soy creyente, lo sigo y tal, decía que la gente, los cristianos deberíamos de meternos mucho en política. ¿Por qué? Los cristianos que cuando te sientas en una mesa vas a ir a perder, vas a ir a crear, vas a ir a construir qué es lo que realmente deberíamos hacer. Deberíamos de ser cada vez menos egoístas y llegaríamos muchísimo más lejos. Bueno, pues vamos a hacer una breve pausa. En el día de hoy estamos hablando de democracia. Hemos dedicado esa primera parte del programa a hablar de la democracia, de sus posibles retos, y con vosotros quiero hablar en la segunda parte del municipalismo, porque al fin y al cabo todos ejercéis ese municipalismo, también nosotros somos una emisora de radio y televisión eminentemente local, y el municipalismo también es una herramienta importante para mejorar la calidad democrática. Así que eso va a ser en un instante, una breve pausa para la publicidad, y seguimos debatiendo aquí en la tertulia en Radio Televisión Marbella. Hasta ahora. Pues aquí seguimos en Radio Televisión Marbella, en la tertulia en el día de hoy, hablando de esa Semana Europea de la Democracia Local. De democracia hemos hablado y mucho en la primera parte del programa. Al municipalismo le queremos dedicar la segunda parte del programa. Son temas absolutamente complementarios. De hecho, el punto de partida, por mi parte, va a ser el mismo. Os voy a preguntar por los retos del municipalismo, por sus peligros, porque aquí están representados tres partidos: Partido Popular, Partido Socialista y Opción Sanpedreña, que en los últimos años todos han tenido responsabilidad de gobierno en el Ayuntamiento de Marbella y responsabilidad de oposición. Y yo no sé si notáis que eso, tanto el gobierno como la oposición, se desarrollan de una manera similar o de una manera completamente diferente a cómo se hacía hace, pues voy a poner 10, 15 años. ¿Cómo ha evolucionado el municipalismo? Quizá que lo que más ha cambiado en el municipalismo en los últimos 10, 20 años es la cantidad de competencias que tiene un ayuntamiento comparado con las que tenía hace 20 años. Y esto es sencillamente porque, y creo que todos mis compañeros estarán de acuerdo conmigo, la administración municipal es la más próxima al ciudadano, es la que está aquí, es la que todos los ciudadanos tienen un ayuntamiento cerca, y es la que tiene que hacer frente a cualquier situación que se produzca con o sin ayuda de las administraciones que estén por encima. Eso es lo principal. ¿Qué competencias tenemos? ¿Qué competencias deberíamos tener? ¿Qué competencias hemos cogido y quizá no deberíamos tener? Ese es un debate del que podríamos estar hablando mucho tiempo. Vamos a tocarlo, aunque sea brevemente. Por supuesto. Yo creo que el municipalismo ha avanzado mucho, ¿no? Yo creo que sobre todo porque los ciudadanos han visto, y en una de las charlas con los colectivos lo comentábamos, ¿no?, el otro día. O sea, los ciudadanos han visto que la primera puerta y la que responde es la de su ayuntamiento. Entonces, como ha dicho bien, cada vez se asumen más competencias por parte de los ayuntamientos,
algunas de ellas porque han sido dejadas para el margen de maniobra por parte de otras administraciones, que las competencias no han terminado de desarrollarla, pero yo creo que es verdad que cada vez los ayuntamientos, como administración más cercana, cuando ha visto que había una posibilidad de mejora, pues siempre ha tendido a hacer esa competencia y a ejercerla. Y yo ahí sí creo que debería de haber un gran acuerdo, igual que se habla de la financiación autonómica, que cada 2 por 3 sale el tema, pero es verdad que durante muchos años en nuestro país se hizo una descentralización en manos de las comunidades autónomas, fue un primer paso que se le delegó, en casi todo, se le delegó competencias con financiación, pero eso no ocurrió en el caso de los ayuntamientos. Ha tenido muchas competencias, muchas materias, pero la financiación nunca llegó a bajarse tanto como se debería haber bajado para tantas competencias como se asumió. Yo creo que se intentó hacer la racionalización de la administración en un momento que era muy duro de crisis, pero fue más también, es verdad, una contención del gasto en una época que se había descontrolado en muchos ayuntamientos y hizo falta, pero yo creo que ahora en otro escenario distinto hace falta un gran acuerdo, pensar cuáles son aquellas competencias que tienen sentido que estén en lo local, hay otras que quizás se asumen y estarían mejor desde otro ámbito, pero la mayoría de los ciudadanos cuando se les pregunta siempre quieren, como yo digo, que lo lleve su ayuntamiento, porque es el que más los conoce, el que más conoce la realidad. Y una cosa que los que estamos en esta mesa sabemos, que coger al presidente del gobierno, de la Junta de Andalucía, al consejero, al ministro por la calle, darle un tironcillo de oreja, no es tan fácil como hacerlo a cualquiera de los que estamos aquí o a la propia alcaldesa, que tenemos contactos constantes. Por lo cual yo creo que ese es el gran reto, ¿no? El bajar de una vez las competencias y también con la financiación de aquellas que podamos ejercer mejor los ayuntamientos. Y si me permite, y con los medios, porque evidentemente ya es redundar un poco con lo que habéis dicho, y esa ley de racionalización del 2012, esa es la que estamos pagando hoy por hoy y la que nos está haciendo ahora mismo que haya muchísimos problemas para poder realizar las gestiones. Estamos hablando a nivel de, de personal, donde los ratios de reposición no hay forma de las personas que se van jubilando que puedan volver a entrar, solamente de forma específica para los grupos, un sector muy determinado como es la policía, como es a nivel administración, los altos administrativos, pero después es que ese crecimiento que se ha venido dando no ha sido sostenible, por decirlo de alguna forma. Y es lo que hablamos algunas veces, o de récord que hablamos en los plenos, y eso es lo que yo, por Dios bendito, es que os toca a vosotros ahora tirar hacia arriba y que las instituciones, ya que te dan las posibilidades de que tú puedas gestionar, que te den los medios para que en un momento dado tú puedas darle solución a eso, porque ahora muchísimos de los problemas que acontecen hoy por hoy aquí en este municipio, ya concretando en Marbella, San Pedro Alcántara, es que viene de esa ley, que eso hay que hacerlo una solución, pero lo antes posible. España en los años 80 hizo una descentralización, bueno, iba a decir modélica, quizá no lo sea del todo, pero hizo una descentralización importante en las comunidades autónomas. Lo tenía fácil. ¿Por qué? Porque tenemos un título octavo en la Constitución que establecía cuáles eran los límites y las competencias de las comunidades autónomas, por lo menos daba unas vías. El municipalismo en la Constitución me parece que son 3 artículos, nada más. Tenemos municipios, tenemos diputaciones, Exacto, tenemos comunidades, ya tenemos está. gobierno. Y poco más. Estamos esperando, y yo asumo el reto, una segunda descentralización a los municipios, que evidentemente tiene que constitucionalizarse, que tiene que regularse, y tiene que regularse tanto en competencias como en financiación. Es decir, tenemos que tener claro cuál es la financiación de los ayuntamientos, de la misma forma que tenemos que tener claro cuál es la financiación de las comunidades autónomas. Y tenemos que ser capaces de afrontar los retos, o sea, de evolucionar para afrontar los retos que, como bien dice Enrique, vamos a encontrarnos con el futuro. O sea, en el futuro estamos asumiendo competencias y vamos a asumir más en el futuro. Es inevitable. ¿Por qué? Porque la sociedad necesita cada vez más cosas. Sobre todo. Es decir, estamos hablando de que los ayuntamientos a lo que deberían tender es incluso a asumir más competencias. Sí, yo creo que hay que asumir por la cercanía, entiendo, de la administración, claro, ¿no? Más competencia con financiación
y con unos límites y un marco que nos permita hacer cuestiones comunes y cuidar los recursos públicos. Es decir, es verdad que durante una época se desmadró, por ejemplo, que había casos en algunos ayuntamientos que desgraciadamente siempre fueron sonados, pues siempre se hablaba, ¿no?, de algunos que promovían, no te decía aeropuertos, pero casi que una entidad local se tiraba al charco en exceso. Es decir, yo creo que tiene que haber unos límites bien claros de competencia, también cuánto se puede asumir de gasto, cuánto es, que yo creo que una de las cosas que se quedó pendiente, incluso el desarrollo de esa ley de racionalización, es decir, el coste por servicio, es decir, que los ciudadanos conozcan si su ayuntamiento está gastando pues en limpieza por habitante más que otro ayuntamiento, en transporte, es decir, que hubiera unos parámetros comunes, digamos, de la buena gestión. Es verdad que después nada tiene que ver un municipio pequeño con despoblación con un municipio grande en cuanto a la prestación y financiación de los servicios. Pero sí creemos que haciendo un buen uso de esos recursos puedan descentralizarse aún más, porque hay cuestiones que es verdad que no son temas y nos consta que hay en administraciones, tanto del Estado como de la Junta de Andalucía, que hay que ser, yo creo que generoso, tanto con un color político como con otro, que a veces se eternizan demasiado, que uno dice, mira, si a mí me dieran la financiación, esto lo hacíamos rápidamente, porque es que nos volcaríamos en darle solución a ese tema. Pero claro, muchas veces pues se pierde en otros organismos que no están tan apegados al terreno como el ayuntamiento. Sobre eso que decías, os quería preguntar cómo creéis que os percibe la ciudadanía. Lo digo porque hay muchas veces que nosotros como ciudadanos pues también pedimos, exigimos determinadas cosas y no acabamos de entender cuestiones como esa que apuntaba Enrique, ¿no? Pues los determinados plazos que todo conlleva, ¿no? Las licitaciones, hay veces que pedimos cosas, las pedimos para allá y a lo mejor desconocemos exactamente cómo funcionan las administraciones locales. No sé si eso lo detectáis en la gente y si nos falta también educarnos como sociedad en eso. Yo estoy completamente de acuerdo. A ver, hay una cuestión que no podemos obviar. La gestión política es complicada y la legislación es difícil de entender. Entonces, que una persona, un ciudadano normal, entienda un debate sobre una partida presupuestaria, a veces puede ser difícil y puede ser tedioso. Tenemos que hacer campañas de divulgación, tenemos que explicar las cosas, tenemos que contar qué es el ayuntamiento, qué cosas hace el ayuntamiento, qué cosas puede hacer también. Tenemos que explicarlo de forma sencilla y todavía no tenemos mecanismos que lleguen fácilmente a la gente. Educación, lo que tú dices, educación, pero también está, después ya está la realidad, muchísima, y vamos a personalizar sobre este municipio, muchísimas de las cuestiones o de los tiempos que se marcan en diferentes actuaciones y tal, que pasa al sentido común. Hay muchas veces que tú dices, bueno, es que el sentido común te dice que es que esto no puede tardar tanto, o este tipo de cuestiones no pueden tardar tanto, o esto es un problema tan serio que hay que dar una respuesta rápida y contundente. Esto se tiene que arreglar así por encima de todo. Bueno, pues eso, digamos así, que sería lo primero, conocer un poco lo que es el funcionamiento, pero después está... tú estás viendo la comparativa o tú ves otros municipios, otros ayuntamientos que funcionan, ya te comparas, ¿no? Tú dices, bueno, pues no lo sé, me voy a ir a lo que siempre nos vamos, urbanismo, una licencia, me voy aquí al lado y aquí al lado, es decir, en cuestión de 5 kilómetros, de 10 kilómetros o 12 kilómetros hacia un lado o hacia otro, resulta que en 3 meses los tengo listos. Un desarrollo de un terreno, dependiendo de lo que sea, te digo por temas de inversores que vienen aquí, y va funcionando, resulta que en 6 meses eso está listo. Y hay muchísimas cuestiones que estamos hablando, cuestiones, te digo urbanísticas, pero te digo también cuestiones, nimiedades, en solicitar un certificado, donde hay gente que te viene del municipio de al lado, mira, es que me he ido a tal sitio, me he ido aquí, me he ido allí, y es que me han sentado y me lo han dado sobre la marcha. No, yo tengo que pedir aquí una cita, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Es decir, y para mí o para nosotros, una de las cosas que siempre nos obsesiona o nos obsesionaba cuando estábamos gestionando era que si funciona en un sitio, ¿por qué no va a funcionar aquí? Es decir, si allí funciona, ¿por qué yo no puedo funcionar de la misma manera? Y ahí es donde viene la sinrazón
y el que la gente, los ciudadanos digan, bueno, es que no entiendo el porqué, es que entonces vosotros sois malos gestores, entonces nos lo achacan a nosotros somos personas que a lo mejor pues no tenemos, dicen que no tenemos la capacidad, que no somos a lo mejor lo suficientemente contundentes, y entonces esas son las cosas que no entiende el ciudadano de a pie, que en un sitio pueda funcionar y en otro no pueda funcionar, teniendo similitud a la hora, porque después estamos hablando evidentemente, como dice Enrique, en municipios que son municipios muy pequeños, con otra idiosincrasia, con otro tipo de problemas, y que no se puede comparar a lo mejor con un municipio como el nuestro, que de salida ya tiene 150 y en ocasiones hasta triplica eso, ¿no? Pero eso yo creo que esa es la sin razón, y nos cortan un traje, vamos. Yo creo que eso lo sentimos todos los que estamos aquí, creo yo. Sí, yo creo sobre todo que hay que hacer mucha didáctica de lo que son los procedimientos administrativos, cuáles son los trámites que hay detrás de cada solicitud que hace el vecino, y yo creo que para garantía del vecino, y lo mismo es para problema del vecino, hay cuestiones que son iguales. Por ejemplo, hay una ley, en cuanto que todos lo hemos sufrido, creo yo, que es la ley de contratos, que por ejemplo pone, para evitar esa corrupción que se cometió durante muchos años en la sociedad española, pues se ha hecho un sistema excesivamente garantista, excesivamente burocratizado, por ejemplo, para hacer la contratación pública, que lo ha convertido en algunas ocasiones en casi que un infierno, que incluso yo creo que la transición ha sido tan rápida que hay personas o vecinos que estaban acostumbrados, y te lo siguen diciendo, y os habrá pasado, que te dicen, no, pero si a mí es que antiguamente esto venía al concejal y me lo arreglaba en un segundo, ya mire usted, pero es que ahora yo tengo que tener la disponibilidad, una vez que tenga la disponibilidad, un proyecto, una vez que tenga el proyecto, la licitación. Y a lo mejor hace 20 años o 25 años que la persona se acuerda perfectamente de que eso venía y lo arreglaban, y a lo mejor la factura se pagaba al cabo del mes, y se había elegido a dedo la persona que hacía esa actuación o esa obra. Ahora no, ahora para garantía del vecino, para seguridad jurídica, hay unos procedimientos. Y yo creo, Manolo, ahí que decíamos lo de compararnos, ¿no? Yo creo que al final todos los municipios se comparan entre sí. Nosotros nos compararemos con otros municipios y otros municipios se compararán con nosotros en algunos aspectos. Pero muchas veces el intentar comparar, yo creo que es injusto, porque aunque sean similares, no todo es igual. Por ejemplo, la ley de contratación es la misma para todo el mundo, y la ley de contratación es la misma para todo el mundo. Hablamos del tema de urbanismo, déjame terminar si veces. El tema de urbanismo, por ejemplo, en el tema de los certificados, había algunos municipios que durante años han emitido los certificados con mucha rapidez. Nosotros partíamos de una realidad, por ejemplo, urbanística, ¿no?, que es compleja, y es más compleja que lo de otros municipios. Y es compleja por lo que todos sabemos de la trayectoria del tal, y otra parte que es porque nosotros, gracias a Dios, tenemos un movimiento urbanístico importante en la ciudad. Tenemos muchos promotores que no han parado ante las dificultades, se han ido intentando sacar nuevos proyectos. Hay otras ciudades que también nos comparamos, ¿no?, que ahora, cuando empiezan a tener un volumen urbanístico similar a aquello que veníamos a decir, que era casi que se conseguía a las 3 semanas, estamos viendo que los plazos también se dilatan. Por eso yo creo que tampoco a los vecinos es importante explicarles que todo tiene un trámite, que todo tiene un cauce, que los trámites y los cauces son garantías para ellos, pero sobre todo es verdad que hay algunas cosas que se pueden ir mejorando, y yo creo que ahí confío en que también los trámites como la administración electrónica están haciendo que avancemos mucho. El hecho de que un vecino pueda tener el certificado de empadronamiento ya con su certificado digital instantáneo, eso aplicándolo a todas las áreas, yo creo que sin duda van a permitir una gran velocidad, y que el vecino nos perciba como más accesible, más rápido, que como lo que hemos dicho antes, si todo lo queremos más rápido, y también queremos la relación con la administración, que en algunos casos se ha dilatado. Es un mensaje muy importante, los contrapesos. Un alcalde o alcaldesa puede hacer mucho, pero no puede hacer lo que le dé la gana, y eso la gente lo tiene que saber, ¿no? Yo estoy sustancialmente de acuerdo con lo que han dicho mis dos compañeros de mesa. Yo tengo un amigo que dice que en construir un instituto de enseñanza secundaria se tardan 6 meses, entre que se pone la primera piedra y que está listo para... Toda la tramitación administrativa para poner esa primera piedra tarda 2 años. ¿Por qué? Por lo que ha dicho Enrique, porque hay más controles, por supuesto, del dinero público,
pero también controles medioambientales, también controles de cosas que nos preocupan. Eso hay que explicarlo. Eso es. ¿Cómo es posible que todo esto antes se hiciese en 4 días y ahora se necesitan 2 años para hacerlo? Porque mira, porque hace falta un informe de esto por esto, un informe de esto por esto y un informe de esto por esto. Así, si se explica, se entiende. Sí, si no... Pero yo sigo diciendo que quizás a lo mejor sí, pues que es cuestión de volumen, es cuestión de que los municipios, cuando yo hablo de que son nuestros semejantes, yo quiero decir que son pues prácticamente con un volumen de población que pueden ser semejantes a los nuestros y tal. Pero después hay respuestas que lo hemos dicho y lo sabemos los tres, y que además que lo has especificado el señor Macías perfectamente, es que tenemos que dar respuesta ahí. Es que no podemos tener, por ejemplo, a chavales, el que ha puesto el tema del instituto, en prefabricada, ya sea en colegio o en instituto, por unos temas burocráticos. Es decir, que ahí es donde está ya la política de alto vuelo, donde ahí se tendría que poner primero los medios, después los controles, por supuesto que tiene que haber esos controles para evitar lo que decía Roberto, es decir, que yo puedo ser el teniente alcalde, yo puedo ser el alcalde, pero yo no puedo hacer lo que a mí me venga en gana. Yo tengo que tener un control, tiene que estar controlado. Pero esos procedimientos se tienen que acotar. Y si no, hay que poner los medios. Y si no están los medios, hay que ponerlos, ya sean los medios económicos o ya sean los recursos humanos, para que esos procedimientos, porque es que somos la respuesta, lo de ahí, y debemos de hacerlo. Yo creo que muchas veces la administración tiene que ir evolucionando con los tiempos, y al evolucionar con los tiempos significa que se tiene que ir evolucionando a nivel administración electrónica, que eso fue una de mis obsesiones y me fui traumatizado. Eso fue un trauma, un verdadero trauma para mí, enorme, el intentar poner en la administración electrónica y no poder hacerlo. No tuve las narices, vamos a decirlo así. Pero después los recursos económicos y todos los medios y los humanos para que todo esto se pueda desarrollar, porque si queremos realmente, evidentemente el volumen que tiene este ayuntamiento tiene que tener todas las posibilidades para poder hacerlo por encima de cualquier otro que sea más pequeñito. Pero eso se debe de contemplar y esas soluciones hay que ir dándolas. No podemos, asumiendo lo que decíamos en un principio, y asumiendo competencia, asumiendo después la necesidad de dar respuesta y después no poder hacerlo, pues porque la legislación no nos lo permite o porque los medios tampoco. Entonces, al final vamos a llegar todos a la misma conclusión. Más personal mejor formado, más medios técnicos, más dinero. Y también una reorganización, ¿no? Yo creo que es necesario que sigamos reorganizando todo, porque al final, por ejemplo, antes es verdad que las notificaciones en el ayuntamiento, qué cantidad de notificaciones se practicaban. Ahora cada vez la plataforma digital, la administración, que hay en cosas que sí se avanzaron y se están avanzando, pues ya la mayor parte de las notificaciones, por ejemplo, de profesionales y de empresas todas, porque tienen o asociaciones, tienen la obligación de notificación electrónica, pues ya se practican y eso también le ha dado agilidad, que no venga de vuelta una notificación. Es decir, estamos dando, por ejemplo, en la obra pública, yo creo que hay unas mejoras, y porque hemos hablado, por ejemplo, de los ejemplos de los institutos, ¿no? Antes, además del problema de las licitaciones, del proyecto, licitación, disponibilidad, y en el Centro de Salud de San Pedro se ha vivido, ¿no? Cuando un proyecto se ponía en marcha después de todo lo que costaba, y ahora en mitad de la ejecución de la obra se paraba la obra o por un modificado de contrato, que eso yo creo que incluso... Ahí han metido el dedo en la llaga, ¿eh? Bueno, no, Cuidado. Sí, no, me voy a referir a todas las administraciones, creo yo, que en algún momento dado, pues por ejemplo ya existen soluciones tecnológicas que me consta que, por ejemplo, la Junta las tiene, que lo que hacen es estudiar los proyectos en más detalle, ir la evolución concreta del proyecto de cara a anticiparse a cualquier modificado o anticiparse a cualquier, intentando las desviaciones que muchas veces había en la obra pública, que en algunos casos, pues es verdad que fueron bestialidades. Pues eso, por ejemplo, es un avance tecnológico que nos va a permitir que si ya se tarda tanto, como siempre hablamos, en la construcción de una nueva infraestructura, pues que una vez que empieza vaya por una autopista y no tengamos que parar la mediación. Yo creo que eso también es positivo y también las administraciones están impulsándolo de cara al futuro. Todo lo que sea optimizar procedimientos siempre será bueno, porque ahora lo controle por transparencia y vea cómo va la obra. Hay aplicaciones también que ya lo están permitiendo. Pero también eso es bueno, de mentalizarnos, tanto los que estamos ahora de forma circunstancial ahí, como los que son profesionales de la administración. Es decir, tienen que
tienen que evolucionar y debemos de evolucionar, porque lo ha dicho el señor Macías, es que debemos de optimizar los procedimientos, pero es que todavía dentro de esta casa hay muchísimas actuaciones que no tienen procedimientos. Eso es el gran problema que tenemos en muchísimas de las cuestiones. Entonces, si tenemos que partir de la base, hay que empezar a hacer una casa con unos cimientos lo suficientemente potentes para que nos aguante todo lo que es yo digo que esto es un ayuntamiento mastodóntico, es enorme. Y entonces, para hacer eso, hay que hacerlo, pero tenemos que cambiar de mentalidad, los funcionarios y los laborales deben cambiar de mentalidad, y nosotros, yo estoy convencido, debemos de hacerle esos procedimientos. Y después como estamos de el centro de salud de San Pedro, eso fue otra cosa y estoy convencido. Todavía no me habéis demostrado con documentación la convicción a la que llegamos nosotros. Yo creo que, y mejor dejarla. Yo creo que también ahí la clave está, creo, en simplificar, ¿no? Yo creo que también las administraciones tenemos que revisar todo nuestro marco normativo. Es verdad que muchas veces, y eso pasa en todas las administraciones, estamos con unas normativas que en algunos casos son normativas todavía adaptadas al papel, y lo que hay que hacer es simplificar. Pues, por ejemplo, en el caso, yo en una realidad, ¿no?, en el tema asociativo, y que en la aceleración un poco, ¿no?, de intentar las convocatorias. ¿Para qué le vamos a pedir? Es que no podemos, además, por ley, ¿verdad? No podemos pedirle 3 veces los estatutos de una entidad que lo tenemos ya en el registro. Es decir, yo creo que también tenemos una norma, no, pero es que eso también, no, es que aquí pone en la ordenanza que hay que pedírselo. Bueno, pero no será necesario pedirle al ciudadano. O sea, esa simplificación yo creo que también ayudará a que vaya todo más rápido siempre en todas las administraciones. Quizás sea buena idea poner encima de la mesa la elaboración de un plan de digitalización integral del ayuntamiento. Ver qué áreas hay que digitalizar para que la información sea accesible a todo el mundo, por lo menos a todos los interesados, y cuánto cuesta eso. Pues si hace 5 años, que la ley nos obligó. Nos obligaba la ley a estar digitalizados hace 5 años. Pero pues una cosa es que la ley te obligue y otra cosa es que lo hagas. A lo mejor tenemos que empezar a hacerlo. Pero ahí es donde vamos, es decir, la ley te obliga, pero tú no lo haces, y encima te están permitiendo de que tú sigas avanzando sin poner los medios, pues que entonces que no llegamos nunca a meta, jamás llegaremos a meta. Antes de acabar, porque estamos hablando mucho del funcionamiento del ayuntamiento, y antes de acabar tengo apenas 1 minuto para cada uno, pero me gustaría preguntaros, porque decía Manuel Osorio en la primera parte del programa que nos hemos enfrentado a varios ciclos electorales en los que hemos registrado participaciones muy bajas. En Marbella se ha dado, no siempre ha sido así, en Marbella se ha dado en otros muchísimos lugares, pero me gustaría preguntaros también por esa baja participación, por qué se puede hacer, en este caso desde la administración local, para involucrar a la gente en el juego político, para que sepa que votar es una herramienta poderosa, y para que sepa que probablemente no es lo único que pueda hacer durante los 4 años entre votación y votación. ¿Hay algo que se pueda hacer? Yo no lo sé, yo creo que es que volvemos otra vez a lo mismo. Es decir, tú le tratas de explicarle a la gente que es importantísimo el que vaya a depositar su voto para que después a futuro pues podamos se pueda hacer un trabajo muchísimo más concienzudo, mejor, pero hemos perdido credibilidad. Yo estoy convencido de eso. Nosotros como grupo político surgimos de un descontento ciudadano y dimos un paso adelante, y aquí estamos. Entonces, a mí, cuando la gente muchas veces me tacha de político, pues no me queda más remedio que tragármela, pero no me gusta. No me gusta porque el concepto que tienen de nosotros, la ciudadanía, es personas que, bueno, sí, un mantente mientras cobro, como te digo, ¿no? Tú me dices lo que yo quiero escuchar cuando me falta muy poco para ir, pero después me deja solo, me deja tirado, no me da la respuesta necesaria que tenemos. Entonces eso deriva ahí. ¿Qué podemos hacer? Pues muy difícil, demostrarle a la gente que realmente lo que se te ha dicho, lo que se te ha prometido, lo que se te ha comentado, pues que estaremos ahí. Pero después, bueno, intervienen muchísimas cosas, como son redes sociales, y después, bueno, luchar con 2 mastodontes como los que tengo aquí con mis compañeros, que eso es muy difícil, una maquinaria propagandística que eso es muy difícil de superar, muchísimo, por lo menos para nosotros. Al final se reduce a algo tan sencillo y al mismo tiempo tan complejo como mejorar la comunicación con la ciudadanía y conseguir que la ciudadanía entienda que su voto cambia su vida. Que el voto vale. Que el voto vale, que no da igual no votar.
¿Cómo tenemos que hacer eso? Pues los que somos políticos, incluyendo al señor Osorio, que a lo mejor no le gusta que le llamen político, pero es político porque se dedica a la política, no es que sea un oficio, es una dedicación, como le ha dicho, estoy de acuerdo. Todos tenemos esa obligación. Yo creo que es importante que los ciudadanos vean, primero, que con su voto dirigen el presente y el futuro de la ciudad, y que vean que se cumple. Y también yo creo que ahí está la transparencia y a la hora, como bien han dicho, de comunicar. Saber a los vecinos transmitirles el trabajo diario, la toma de decisiones diarias, que la toma de decisiones de unos gobernantes, de unos responsables públicos, responsables políticos, no siempre tiene que coincidir ni siquiera con el parecer mayoritario en un momento, porque hay en cuestiones en los que hay que tomar decisiones responsables y difíciles, y que lo que siempre hay que saber es darle una explicación al vecino de por qué se ha tomado la decisión. A lo mejor la decisión no es la que el vecino espera, pero lo importante es explicarle por qué se ha tomado esa decisión y por qué se ha hecho. Yo creo que eso es lo primero que se consigue con comunicación, claridad y con mucha transparencia. Y también involucrar al vecino durante toda una legislatura, durante 4 años. Y ahí también es verdad que tenemos que situarnos ya no solo con la participación tradicional o los sistemas de participación, incluso hablaría de esos sistemas de participación reglada, totalmente formales, que muchas veces nos empeñamos, sino también que en un buzón del ciudadano está la participación ciudadana, pero en un buzón, y que siempre hay que contestar al vecino cuando nos hace una propuesta. También el tema de las redes sociales, yo creo que están dando un acercamiento, pues a lo mejor el vecino no es que se sienta, es que está participando cuando envía a la cuenta de cualquier delegación una sugerencia o una petición. No hace falta, o sea, yo creo, por ejemplo, la peor respuesta sería decirle, no, vaya usted y introduzca esto por registro de entrada. No, el vecino está participando. Es decir, adaptarnos a todas esas nuevas fórmulas, que a lo mejor los vecinos no se sienten ni identificados en un colectivo, sino que directamente, individualmente quiere participar, sobre todo quiere que se le escuche, si puede ser que se le atienda con lo que pide, y si no, por lo menos que se le explique. Y eso durante los 4 años, que es verdad que todos pegamos durante las municipales, todo es verdad que es cuando buscamos hacer balance con los vecinos, pero el trabajo tiene que estar durante 4 años. Bueno, pues democracia y municipalismo. Lo cierto es que el debate es apasionante, es amplísimo, como han podido comprobar, se puede hablar durante muchísimo tiempo, y además, después de esta hora de charla, yo creo que todos coincidimos en que sigue siendo necesario el debatir en torno a ello, en torno a sus riesgos y en torno, sin duda alguna, a sus beneficios, que en muchas ocasiones damos por sentado. Manuel Osorio, José Ignacio Macías y Enrique Rodríguez, muchísimas gracias a los 3 por acompañarnos hoy en Radio Televisión Marbella. Gracias a vosotros. Y a todos ustedes también, muchísimas gracias por acompañarnos en este debate, en esta tertulia en el día de hoy. La semana que viene volvemos con más asuntos de interés, y hasta entonces, como siempre les decimos, quédense en la mejor compañía, en la nuestra, en la de Radio Televisión Marbella. Hasta la próxima.